Muy buenas noches, estimados compatriotas. Hoy es día domingo 16 de diciembre del año 2018. En este momento son las 7 horas con 9 minutos de la noche. Hoy es domingo, pero estamos trabajando con mucho gusto, siempre buscando el beneficio de los mexicanos, que son lo más importante en nuestro país. No soy servidor público, no recibo sueldo, pero con mucho gusto estamos trabajando en esta fecha porque es sumamente importante que conozcamos la información que hoy vamos a compartir con ustedes. En este video vamos a hablar de que desafortunadamente la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio 2019, cuyo proyecto fue presentado el día de ayer por el equipo del presidente AMLO, desafortunadamente sigue siendo un proyecto de ley de ingresos de la Federación neoliberal, casi idéntica la ley de ingresos de la Federación para 2019, casi idéntica a la que hizo Peña Nieto, a la que propuso Peña Nieto hace un año, 2018, motivo por el cual no vemos realmente un cambio de fondo, no mucho menos vemos una transformación, y menos una transformación en beneficio de los mexicanos, y de eso, con pruebas contundentes, va a tratarse este video. Soy el licenciado Alejandro Ponce Rivera, abogado fiscalista con una trayectoria de 43 años, soy fundador del Defensa Fiscal Grupo Jurídico, una firma de abogados fiscalistas con cobertura nacional que fue fundada el 1 de julio de 1985, actualmente con una trayectoria de 33 años dedicada a la protección, defensa y conservación del patrimonio y libertad de los contribuyentes, de nuestros clientes, tarea que hemos conquistado y alcanzado en todos los casos, pues no tenemos clientes que hayan perdido todo su patrimonio, mucho menos su casa habitación, y no tenemos clientes que hayan sido investigados ministerialmente, procesados y mucho menos sentenciados por la probable comisión de un delito fiscal. Bien, pues con estos antecedentes a continuación, de manera breve, vamos a demostrar contundentemente que esta ley de ingresos de la Federación para 2019 es prácticamente en los puntos fundamentales idéntica a la de todos los años del ejercicio del presidente Peña y de los ejercicios de Calderón y de Fox, motivo por el cual no vemos un cambio de fondo, no vemos una transformación, sino por el contrario, vemos una continuidad, por lo que nos atrevemos a sostener con contundencia que esta es una ley de ingresos de la Federación para 2019 totalmente neoliberal. Recordemos que el presidente AMLO ha criticado, cuestionado al sistema liberal, al neoliberalismo, que fue pues la bandera con la cual se condujeron los presidentes Fox, Calderón y Peña. Ha dicho que el neoliberalismo ha sido la causa de todos nuestros males, cosa que es cierta, con la que yo concuerdo plenamente, pero este gobierno sigue siendo neoliberal y la ley de ingresos de la Federación, que es la que maneja los ingresos públicos, definitivamente es una ley neoliberal que en las partes fundamentales sigue beneficiando exageradamente al gran capital mundial, en perjuicio de todos los mexicanos y especialmente en perjuicio de los más de 60 millones de mexicanos que viven en la pobreza y en la pobreza extrema, por lo que dice AMLO que él no miente, que él no roba y que él no traiciona. Y desafortunadamente, como lo vamos a demostrar con contundencia en este video, desafortunadamente el presidente AMLO a los 60 millones de mexicanos que viven en la pobreza y en la pobreza extrema, pues les ha mentido, les ha robado los ingresos tributarios y los ha traicionado, porque los ha ilusionado de que les va a dar una vida mejor, y la Ley de Ingresos de la Federación 2019, cuyo proyecto fue presentado hace escasamente 24 horas, pues es una ley que continúa con la política neoliberal de los anteriores 3 expresidentes y que no está buscando el beneficio de los mexicanos. Sin mayor preámbulo, vamos al centro de este video. Bien,
Nosotros aquí tenemos el proyecto de ley de ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2019, que fue presentado su proyecto el día de ayer en la Cámara de Diputados por el equipo económico del presidente de la República, encabezado por Carlos Ursúa, secretario de Hacienda y Crédito Público. Bien, y lo grave está exactamente en el artículo 1, en el primer artículo. Dice, artículo primero, en el ejercicio fiscal de 2019, la Federación percibirá los ingresos provenientes de los conceptos y en las cantidades estimadas en millones de pesos que a continuación se enumeran. Luego viene el primer punto, que habla de impuestos, ingresos que obtiene la Federación por concepto de impuestos. Y este punto 1 tiene infinidad de subpuntos, tiene subpuntos del 11 al 19, y en el subpunto 19, para que veamos el punto 1, impuestos, incluso está marcado con amarillo. Esos son los ingresos que va a obtener la Federación por concepto de impuestos. Y en el subpunto 19, ¿verdad?, encontramos un apartado que dice impuestos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores, pendientes de liquidación o pago. Y aquí se obtiene una cifra negativa, menos 485.6 millones de pesos. Aquí está. Bien. Aquí se está hablando de los ingresos que va a obtener el gobierno por los impuestos causados en ejercicios fiscales anteriores, pendientes de pago o liquidación, impuestos que se causaron en 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, etcétera, etcétera, y que se van a cobrar, que se van a recuperar en este año. Y fíjense que en lugar de que tengamos una cifra positiva, una cifra en donde realmente se obtienen ingresos, en este punto se maneja que la Federación, en lugar de obtener ingresos, va a tener una pérdida de 485.600.000 pesos. Esto está anotado aquí con mucha claridad. No vamos a tener ingresos, sino vamos a tener una pérdida de 485.600.000 pesos. En lugar de que el fisco obtenga ingresos, va a obtener una pérdida. Bien, ya quedó esto claro. Ahora vamos a ver por qué va a tener una pérdida. ¿Por qué va a tener una pérdida el fisco federal en este renglón si el presidente de la República en su proyecto de nación expresamente ha manifestado que este año se van a recuperar por el combate a los delitos tributarios? Este año y todos los años de su sexenio se van a recuperar 700.000 millones de pesos. ¿Cómo es posible que se está proyectado que el gobierno va a recuperar 700.000 millones de pesos? En este subpunto 19 se consigne expresamente que por los impuestos no comprendidos en la ley de ingresos vigente causados en ejercicios fiscales anteriores, pendientes de liquidación o pago, vamos a tener una pérdida de 485.600.000 pesos, cuando se dice que vamos a recuperar 700.000 millones de pesos en este año, en el próximo año 2019. Quiero compartir con ustedes que en este año el SAT ha presumido de que ha tenido recaudaciones récord. En El Economista del 7 de septiembre de 2018, página 26, se publicó un artículo de Belén Saldívar titulado «Obtuvo 86.269 millones en el primer semestre. El SAT realizó menos auditorías, pero logró recaudación récord».
Este artículo ustedes lo pueden consultar directamente en El Economista del 7 de septiembre de 2018, página 26. Si alguno de ustedes lo quisiera tener en su poder, pudiera solicitarlo a nuestra dirección de correo def-fiscal@yahoo.com.mx, y con mucho gusto le podemos mandar una copia escaneada de este artículo periodístico. Y me quiero centrar en las conclusiones que se mencionan por parte del SAT en este artículo. El SAT presume que por cada auditoría que el SAT realizó en el primer semestre de 2018, logró recaudar de cada contribuyente revisado en promedio 2.6 millones de pesos. El SAT dice que en el primer semestre llevó a cabo 32.428 auditorías, y a cada uno de los 32.428 contribuyentes revisados, a cada uno en promedio les cobró 2.600.000 pesos, motivo por el cual en el primer semestre de 2018 obtuvo una recaudación récord nunca antes obtenida en cantidad de 86.269 millones de pesos, ¿verdad? También nos dice que para llevar a cabo estas 32.428 revisiones, en las que obtuvo una recaudación de 86.269 millones de pesos, el gasto que efectuó el SAT para llevar a cabo todas esas auditorías fue de 1.610 millones de pesos. El SAT gastó 1.610 millones de pesos y a cambio recaudó 86.269 millones de pesos. Y con estas informaciones, el SAT presume que por cada peso invertido en fiscalización, por cada peso, el SAT recaudó 53.600.000 pesos. El SAT gastó un peso, recuperó 53.600.000 pesos, o sea que tienen una rentabilidad brutal, porque por peso recuperan 53.600.000 pesos. Entonces, si sí se está recaudando ya desde el 2018 y el gobierno pretende recaudar 700.000 millones de pesos por el combate a los delitos tributarios, que obviamente ese combate se va a llevar a cabo a través de revisiones fiscales, en las cuales se van a revisar los ejercicios anteriores, no el 2019, sino los ejercicios anteriores, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, etcétera, etcétera. Porque ahora en la Ley de Ingresos de la Federación, igual que en todas las leyes de ingresos de la Federación de los últimos sexenios, ¿verdad?, igualmente consigna una cifra negativa de 456 millones de pesos. Una pérdida de 485.600.000 pesos. ¿Por qué? Bueno, miren ustedes. Porque el gobierno efectivamente, el SAT efectivamente va a recuperar y va a embargar bienes con valor de 700.000 millones de pesos. 700.000 millones de pesos. Poquito menos de un billón. Bien. Estos 700.000 millones de pesos que se recauden, gran parte se recaudan con bienes embargados. Esos bienes que embarga el SAT se los envía al SAE para que el SAE los enajene. Y el SAE enajena esos bienes embargados por el SAT, no de manera individual, porque nunca acabaría de enajenar esos millones de bienes embargados, sino que arma lotes de 10.000, 15.000 inmuebles, etcétera, etcétera, y esos salen a la venta en subastas, salen a la venta en licitaciones, en remates, etcétera, etcétera, en donde, de acuerdo a la ley del SAE, a la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Servicio de Bienes del Sector Público, ¿verdad? En esa ley se establece que en las subastas, los que ponen el precio
los que ponen el precio de los bienes subastados son exactamente los adquirentes, los compradores. En esas subastas no se venden los bienes embargados a precio de avalúo, no a precio de mercado. A precio real de mercado no se venden, pero tampoco se venden al precio de avalúo, sino que cuando salen a la subasta son los compradores los que ofrecen, y son ellos los que dicen hasta cuánto ofrecen, y finalmente, ya que no hay una oferta mayor, en ese momento al que hizo la mayor oferta se le asigna el lote, pero todos se ponen de acuerdo para que al terminar esa subasta todos se lleven su respectivo lote de bienes inmuebles, de aeronaves, de embarcaciones, etcétera, etcétera, ¿verdad? Estas ventas no son al público en general, no, son selectas. Para poder ingresar a esas subastas es importante que uno dé un billete de depósito, que es un poco elevado, porque bueno, cada lote de bienes es enorme, el valor real de los bienes es enorme, entonces tienen que dar una garantía de que van en serio a participar en esa subasta, y ya que están ahí, empieza la venta con un precio insignificante de los bienes, y ya los compradores van ofreciendo más, pero todos se ponen de acuerdo para que no ofrezcan tanto y los bienes se adquieran a un precio insignificante, pero también se ponen de acuerdo para que al salir de esa subasta todos se lleven lotes completos pagados a precios insignificantes. Esto que pudiera parecer difícil de creer, señores, nosotros hemos en varios libros que publicamos desde 2010, hay uno que se llama Discrepancia Fiscal 2010, en ese libro nosotros mencionamos una nota periodística que salió publicada en el año de 2009, en donde el SAE manifestaba expresamente que en 2008 vendió más de 60 millones de bienes entre inmuebles, vehículos, aeronaves, embarcaciones y otra clase de bienes, por los cuales obtuvo 597 millones de pesos. Si nosotros dividimos 597 millones de pesos entre 60 millones de bienes, aunque fueron más de 60 millones los bienes vendidos, pero bueno, dividamos 597 millones de pesos entre 60 millones de bienes, y resulta que cada bien fue enajenado y adquirido por el comprador a un precio de 8 pesos con 97 centavos. O sea que los compradores adquirieron un inmueble a 8 pesos con 97 centavos, adquirieron una aeronave a 8 pesos con 97 centavos, una embarcación, un automóvil a 8 pesos con 97 centavos y cualquier otro bien a 8 pesos con 97 centavos. Como vemos, prácticamente los bienes con valores multimillonarios que se quitan a los mexicanos, finalmente son regalados a los compradores a centavos. Es un robo verdaderamente descomunal el que se hace a los mexicanos en las subastas del SAE, pero ese robo se puede llevar a cabo gracias a los embargos que previamente llevó a cabo el SAT en el ejercicio de sus facultades de comprobación. Entonces, si el SAE alcanza la meta de recaudar 700 mil millones de pesos, esos bienes con valor de 700 mil millones de pesos se los va a entregar al SAE para que el SAE los enajene. Y el año pasado, el SAT, en este año, en el artículo que acabamos de leer, el SAT reconoce que en el primer semestre gastó en la fiscalización 1.610 millones de pesos. Supongamos que en el segundo semestre gasta la misma cantidad, entonces significa que en este año 2018 el SAT gastó 3.220 millones de pesos. Y vamos a suponer que en el 2019, el SAT vuelve a gastar en fiscalización 3.220 millones.
para que al final se tenga una pérdida de 485.600.000 pesos, tendría que ocurrir lo siguiente. Vean ustedes. Resulta que el SAT embargó bienes a los mexicanos con valor de 700.000 millones de pesos. Esos bienes los vendió el SAT, o se los pasa al SAT, el SAT se los pasa al SAE, los bienes con valor de 700.000 millones de pesos se los pasa al SAE, y el SAE los vende, y por esa venta le entrega al SAT, le va a entregar al SAT 2.734.400.000 pesos sería lo que el fisco finalmente recibiría proveniente del SAE por la enajenación de los bienes de 700.000 millones de pesos que embargó previamente el SAT. Y como recibe nada más 2.734.400.000 pesos y gastó en fiscalización 3.220 millones de pesos, entonces es así como se resulta esa pérdida de 485.600.000 pesos. Sintetizando, el SAT embarga bienes con valor de 700.000 millones de pesos y se los entrega al SAE para que los venda. El SAE por esos bienes en su momento le va a entregar al SAT nada más 2.734.400.000 pesos, y como el SAT gastó 3.220 millones de pesos en fiscalización, resulta que ni siquiera recupera los gastos, por el motivo por el cual tiene una pérdida de 485.600.000 pesos, lo que significa que los compradores que adquirieron esos bienes en el SAE compraron los bienes que valen 700.000 millones de pesos, pagando únicamente 2.734 millones de pesos, por lo que de los 700.000 millones de pesos que se embargaron, pasaron gratis a los compradores, todos ellos integrantes del Gran Capital Mundial, la cantidad de 696.780 millones de pesos, ¿verdad? Y solamente la migaja de 2.734 millones son los que ingresaron al SAT, que no alcanzan ni siquiera para recuperar lo gastado en fiscalización, motivo por el cual se tiene una pérdida de 485.600.000 pesos. Toda esa riqueza que nos quitan a los mexicanos, toda esa riqueza queda en manos de una élite reducida de integrantes del Gran Capital Mundial, que pagando una miseria 2.734 millones, se quedan con bienes que en realidad valen 700.000 millones de pesos, por lo que el verdadero ganador del embargo de bienes a los mexicanos es el Gran Capital Mundial y no el pueblo mexicano. Los mexicanos pensamos que cuando se nos embargan los bienes, o cuando el fisco embarga bienes, ese embargo de bienes es en beneficio de la hacienda pública, del gasto público, del gasto social, y que salimos beneficiados todos, especialmente los mexicanos que menos tienen, porque el dinero que se obtiene por el embargo de bienes se destina a los más vulnerables de nuestro país, lo que sería correcto. Pero resulta que no, nos quitan bienes por 700 millones de pesos, y a través del SAE se venden a una élite del Gran Capital Mundial a centavos, y lo que el SAE regresa al SAT
ni siquiera alcanza para recuperar lo que el SAT gastó en la fiscalización que dio origen al embargo de todos esos bienes. Y entonces, estimados compatriotas, de todo lo que nos quiten a los mexicanos por embargos en 2019, que se calcula que van a ser 700 mil millones de pesos, ni un peso va a entrar al erario. Porque, como ya lo dijimos, el SAT dice que la Federación dice que va a perder 485 millones 600 mil pesos. Ni un peso va a entrar a la hacienda pública, ni un peso se va a destinar al gasto público y ni un peso se va a destinar al gasto social en beneficio de los millones de mexicanos que viven en la pobreza y en la pobreza extrema. Por eso nosotros sostenemos que el presidente de la República engaña a los 60 millones de mexicanos que viven en la pobreza, porque les hace creer falsamente que lo que se obtenga por el embargo de bienes a los evasores va a ser destinado al gasto social en beneficio de los pobres. No está ocurriendo eso, nunca ha ocurrido y no va a ocurrir, porque ya en la Ley de Ingresos de la Federación el próximo gobierno dice que en todos los embargos que va a practicar por 700 mil millones de pesos, en lugar de que tenga ingresos va a tener una pérdida, porque todo se los regala a integrantes del gran capital mundial. Esa riqueza se la roba a los 60 millones de mexicanos para entregársela gratis a los compradores, integrantes del gran capital mundial, que pagando centavos, 2.700 millones de pesos, se quedan con bienes que en realidad valen 700 mil millones de pesos. Y finalmente sí traiciona a los millones de mexicanos que viven en la pobreza y en la pobreza extrema, porque nada más los ilusiona de que lo que les quite a los que tienen va a ser para los que no tienen, cuando no es así, porque lo que les quiten a los que tienen se les va a regalar a un precio tan insignificante a los compradores integrantes de la élite del gran capital mundial, que lo que paguen ni siquiera alcanza para recuperar lo que el fisco gastó en la fiscalización de estos contribuyentes. El actual gobierno pudiera querer justificarse diciendo que los 700 mil millones de pesos están en el punto 11, que dice que el fisco, en el encabezado del punto 1, que dice que el fisco va a recuperar ingresos en este año, en el próximo año, en total de 3.287.605 millones de pesos. Lo que está con amarillo, si lo puedes enfocar, que se vea impuestos, y a la derecha 3.200.000. ¿Ya se ve? Bien. Vamos a ver si es cierto. En el sexenio pasado, en la Ley de Ingresos de la Federación, Enrique Peña Nieto dijo que por impuestos iba a obtener ingresos por 2.957.469 millones de pesos. Eso es lo que él dijo que iba a obtener, cifra que, por cierto, presumen que se rebasó con exceso en este año. Bien, vamos a ver. Si por impuestos en total el gobierno pretende recaudar en este año, próximo año, pretende recaudar 3.287.605 millones de pesos, y el año pasado, en la Ley de Ingresos de la Federación, sin tanta tecnología de punta el SAT como ahora la tiene, sin tanta información como ahora tiene en tiempo real de todos los mexicanos el SAT, ¿verdad?
el año pasado dijo que iba a recaudar 2.957.469 millones de pesos. Estamos hablando de que en este presupuesto se pretende incrementar únicamente, no incremento real, sino un incremento nominal de 330.000 millones de pesos. 330.000 millones de pesos. ¿Dónde quedaron los 700.000 millones de pesos que se van a recuperar por delitos fiscales? Esta cifra no ajusta para la recuperación de 700.000 millones de pesos que pretende obtener este año el gobierno de AMLO por la recuperación de delitos tributarios. Este incremento no es en términos reales, sino es en dinero ya devaluado. Con dinero devaluado en un año, el gobierno pretende incrementar la recaudación únicamente en 330.000 millones de pesos, que no hacen la diferencia de 700.000 millones de pesos que el gobierno presume que va a recuperar, y que además critica que Peña no recuperó nada de la evasión fiscal. No hizo nada, ellos sí. Entonces, si van a recuperar tanto con un dinero que tiene menor valor adquisitivo, que tiene que ser mayor la cantidad, ¿verdad? Con más tecnología de punta, con más información de todos los contribuyentes, con más facultades, ¿verdad? ¿Cómo es posible que nada más se incremente en 330.000 millones de pesos? Como vemos, no es cierto que la recuperación por combate a la evasión fiscal en cantidad de 700.000 millones de pesos sea en beneficio de México, porque en ninguna parte de la ley de ingresos se ve reflejada esa recuperación. Y si esos 700.000 millones de pesos no van a ingresar a la hacienda pública, porque además van a generar una pérdida de 485 millones de pesos, esos 700.000 millones de pesos no van a beneficiar al pueblo de México. No va a haber inversión, no va a haber gasto público y no va a haber una mejoría. No se va a destinar un solo de todos los 700.000 millones de pesos que se quiten a los mexicanos contribuyentes, ¿verdad? De todos esos bienes, 700.000 millones de pesos, ni un solo peso va a destinarse al gasto social en beneficio de los mexicanos. Y por el contrario, todos esos embargos van a utilizarse para concentrar todos esos bienes con valor de 700.000 millones de pesos en unas cuantas manos de integrantes del gran capital mundial. Por lo que esta ley de ingresos de la Federación neoliberal, ¿verdad?, nuevamente privilegia los intereses del gran capital mundial por encima de los intereses de los mexicanos, ignorando las necesidades de más de 60 millones de mexicanos que viven en la pobreza y en la pobreza extrema. Esta información es importante que la conozcan todos los contribuyentes, todos los mexicanos, los empleados, los vecinos, los compadres, los familiares, y es importante que nos demos a la tarea de compartir esta información también con los desempleados, con la gente que tiene ingresos bajos, con la gente que está en la pobreza o en la pobreza extrema, para que todos nos vayamos dando a tiempo, con oportunidad, de que únicamente se nos está dando a tole con el dedo, que no hay una real transformación, que es la misma gata revolcada, que los anteriores partidos, ¿verdad?, ahora siguen en el poder, pero nada más con otro disfraz, ahora de Morena, ¿verdad? Es lo único. Pero en esencia, todo sigue igual y no, va a seguir peor que antes. Entonces, eso es importante que lo conozcamos los mexicanos para que estando alertas, veamos de qué manera en conjunto tratamos de salvarnos. Este video no es en contra de los millones de mexicanos que viven en la pobreza y en la pobreza extrema. Este video es a favor de todos los mexicanos, porque si los mexicanos que tienen patrimonio lo conservan, sus negocios van a seguir funcionando.
al seguir funcionando sus negocios, las fuentes de trabajo siguen abiertas. Consecuentemente, todos los trabajadores conservan su empleo y conservan su salario. Las familias de los trabajadores, todos ellos, ¿verdad?, tienen el sustento, ¿verdad? Entonces, y además de toda esta derrama económica, algo llega a los 60 millones de mexicanos que viven en la pobreza y en la pobreza extrema. Aparte de que los contribuyentes, con los impuestos que pagan, son los que financian todo el gasto social. El gasto social en beneficio de los 60 millones de mexicanos que viven en la pobreza y en la pobreza extrema no sale del bolsillo de Andrés Manuel López Obrador, no sale del bolsillo de Carlos Ursúa, ni de la nueva jefa del SAT, ni del bolsillo de la Administradora General de Auditoría Fiscal Federal, no. El dinero con el cual se financia el gasto social en favor de los millones de mexicanos, las becas, la ayuda a los adultos, todo sale del dinero que pagamos los contribuyentes, ¿sí? Entonces vean ustedes cómo es importante que los mexicanos que tienen dinero lo conserven. ¿Qué pasa si el gobierno cumple con sus metas de privar anualmente por el combate a delitos tributarios 700 mil millones de pesos que no van a beneficiar a los mexicanos, como ya lo vimos en esta ley de ingresos? Pues a pesar de estos embargos por 700 mil millones de pesos, en ese renglón se va a tener una pérdida de 485 millones de pesos. Entonces, ¿qué pasaría? Bueno, que al perder su riqueza los mexicanos que tienen patrimonio, necesariamente tendrán que cerrarse sus empresas. Al cerrarse sus empresas, lanzan al desempleo a miles y miles de trabajadores que pierden el empleo y pierden el salario, por lo que todas las familias de estos trabajadores despedidos no van a tener el sustento, ¿verdad? A los desempleados ya existentes se sumarán nuevos desempleados. Más mexicanos pasarán a la miseria, a la pobreza. Muchos que tenían patrimonio, al verse privados de todo, pasarán a ser pobres o a vivir en la pobreza extrema, y entonces en lugar de que mejoremos el nivel de vida de todos, este va a empeorar. Y además, algo importante que deben tener en cuenta los mexicanos que viven en la pobreza y en la pobreza extrema: si cada año se van a ir quitando 700 mil millones de pesos de bienes a los contribuyentes, ¿verdad?, en el combate a delitos tributarios, eso significa que en el sexenio se van a privar 4 billones 200 mil millones de pesos en general, por lo que habrán cerrado miles y miles y miles y hasta a lo mejor millones de empresas sus puertas. Serán millones los trabajadores desempleados, los mexicanos que estarán sin el sustento. Pero algo muy importante: la recaudación tributaria bajará, porque si ya no hay millones de contribuyentes que antes estaban trabajando y declaraban y pagaban impuestos, y esos negocios ya cerraron, la recaudación tributaria, que al principio como que va en aumento, al sexto año va a estar en cifras rojas, porque ¿quién va a pagar impuestos si la mayoría de negocios ya quebró, ya cerró, y los que subsisten sin clientes viven en la penuria? Entonces van a bajar considerablemente los ingresos tributarios y ya no va a haber dinero, ya no para inversión y gasto público, sino ya no va a haber dinero para la ayuda social. Y muchas ayudas sociales que se darán en 2019 serán canceladas en 2024, porque ya no hay ingresos tributarios y nuestra vida se convertirá en un verdadero calvario. Vean hacia Venezuela, vean lo que está pasando en Venezuela. Este no es un video en contra de los millones y millones de mexicanos que viven en la pobreza y en la pobreza extrema, o en contra de los mexicanos, millones de mexicanos que viven con sueldos reducidos. No, no es en contra de ellos, porque el ataque que la ley de ingresos de la Federación hace a los mexicanos no se centra en los contribuyentes que tienen patrimonio, sino que a la larga nos va a afectar a todos, absolutamente a todos. Por lo tanto, estimados compatriotas, es importante que todos conozcamos esta información. Si tú lo consideras prudente, reenvía este video a otros y sácale copia al artículo primero, al punto 1
y hasta el subpunto 19 para que tú compartas con los demás cómo todo lo que les van a quitar a los contribuyentes, desafortunadamente, se va a echar a la basura, se va a entregar al capital mundial, porque todavía, a pesar de todo lo que nos quitaron, habrá una pérdida de 485.600.000 pesos que el fisco ni siquiera recuperó lo que gastó en esa fiscalización. Estimados amigos, que Dios nos proteja y nos bendiga, porque hoy más que nunca necesitamos de su protección y de sus bendiciones. Sean felices. Buenas noches.